¿Qué tal, mis queridos, amados amigos y hermanos? Que la paz de nuestro Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial que nos permite compartir este glorioso momento en donde la palabra de Dios es vertida, precisamente grabada para vuestro beneficio. Queda disponible para todos aquellos fieles que gustan de la buena palabra y, y les permita expandir su fe, que su fe se arraigue a la voluntad de Dios, que no es otra, que todos seamos salvos, que todos creamos en Él, que todos veamos el amor de Él manifestado eh, en la cruz, en la historia del amor de Dios. Ese es el amor de Dios, esa es la voluntad de Dios. Por eso es que nos debemos gozar en todo aquello que proviene de Dios. Y la palabra de Dios proviene del Espíritu que dijo que nos guiaría a a toda verdad que tenga que ver con Cristo Jesús. Porque Cristo es la verdad de Dios. Fíjense que Cristo dijo en Juan 1:18 que a Dios nadie le ha visto jamás. Déjame buscarlo aquí un momentito. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues esa es la voluntad de Dios, que tú conozcas, que le conozcas por medio de su Hijo. Porque Dios es inmenso. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisabio. Y de la única manera que podemos conocerlo es conociendo a su Hijo. Es escuchando la versión que su Hijo vino a traernos acerca de su Padre. Vuelvo y repito, el único que conoce al Padre es su Hijo, que ha estado en el seno con Él, en privacidad con Él, y que ambos son uno. Y esto quiere decir que el único que da testimonio acerca del Padre es el Hijo. Y el único que da testimonio acerca del Hijo es el Padre. Por eso Jesús dice que Él ha venido a dar testimonio del Padre. Y ese testimonio es el que nos da vida, porque el Padre mm, no quiere que perezcamos, sino que todos procedamos, que lleguemos al arrepentimiento y que por medio del arrepentimiento alcancemos vida eterna y alcancemos la plenitud del entendimiento de lo que Dios quiere, que es la consumación de la restauración de todas las cosas. Gloria a ese Padre Celestial que nos permite entender estas cosas y nos da día a día el crecimiento cuando nos disponemos a entenderlas. También dijo Jesús en Lucas 4:16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Vean. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense que dije que Jesús es el unigénito que estaba en el seno del Padre y Él vino a dar testimonio acerca del Padre. Miren cuál es el testimonio. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, noticias nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, a predicar el año agradable de Jehová. Y aquí dice del Señor.
Hoy se ha cumplido esta escritura en ese momento en que Cristo estaba anunciando estas cosas. Porque es el comienzo del ministerio de Cristo. Es el comienzo en que Cristo venía a explicar, a darnos a entender la voluntad del Padre en relación a su creación, en relación al destino del universo. Por lo tanto, Dios tenía que estar en Cristo para que estas cosas se dieran. Por eso Cristo dice que fue ungido cuando fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él para que estas cosas se dieran. Buenas nuevas a los pobres. Pobres hay en el mundo entero, pobres todo aquel destituidos de la gloria de Dios. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Un quebrantado de corazón es aquel que no tiene esperanza. Un quebrantado de corazón es aquel que no tiene un destino. A pregonar libertad a los cautivos. La libertad que Cristo nos ha venido a traer es la libertad de saber que hemos pasado de muerte a vida, de que Él ha de asumir nuestro cargo, de que Él ha de asumir nuestra culpa. La gloria sea para Dios, porque nos envió a Cristo Jesús. Vista a los ciegos. Literalmente lo que implica es vista, para que podamos entender y ver la manifestación de Dios en Cristo Jesús. Cómo en Cristo Jesús Dios se une la naturaleza humana y une la naturaleza divina. Cómo en Cristo habían esas dos naturalezas para resolver el problema que había entre Dios y los hombres, entre Dios y la dignidad y su dignidad. A poner en libertad a los oprimidos, a todos aquellos que son oprimidos por los falsos obreros, a todos aquellos que son oprimidos por temor a la muerte, aquellos que viven en temor y en terror porque no conocen la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Esa es la libertad la que vino a darnos Cristo de parte de Jehová, de parte del unigénito que estaba en el seno del Padre y que se hizo carne para que pudiéramos entender el amor de Dios, para que pudiéramos entender cuánto nos ha amado el Padre. Por eso es que este es el año, se convertía a partir de ese momento, el año agradable de Jehová, porque es en el año en que Jehová nos está dando su voluntad, nos está expresando todo aquello de lo que hablaron los profetas, todo aquello que desde antes de la fundación del mundo había sido destinado para los hombres. Ahora en Cristo Jesús Dios nos los ha presentado de la manera más sencilla posible. Yo he venido para que tengan vida, el vivir, el nacer y el vivir y el morir y resucitar de Cristo Jesús se constituye en todas estas buenas nuevas que el Espíritu nos dijo a través de la boca de Jesús, que vino a libertarnos, que vino a darnos vista, que vino a darle libertad a los oprimidos, a sacar de la cárcel a los cautivos, a los presos. Y esta implicación lo que tiene que ver es con la condición en que Satanás tenía al hombre. Y en muchas ocasiones lo tiene cautivo, lo tiene preso, lo tiene ciego, lo tiene sometido a doctrinas y herejías humanas de hombres para que no pueda ver la magnificencia de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Cuando el hombre no puede ver estas cosas de lo que Dios nos ha dado en Cristo, está preso, está ciego, está cautivo, está quebrantado, está oprimido. Y es esclavo por temor a la muerte. Pero cuando el hombre ve el amor de Dios en Cristo, cuando el hombre ve que Dios se ha manifestado en Cristo, que en Cristo Dios derramó
su ira, y que la culpa del hombre fue relevada, y que el hombre ahora no tiene enemistad con Dios, y que el hombre ahora tiene acceso por medio de la reconciliación lograda por Cristo. Entonces ahora el hombre sale de esa esclavitud, sale de esa opresión, sale de esa ceguera, sale de ese quebrantamiento y salta como cordero, porque Dios le ha restaurado. Dios le ha dado vida y esa vida está en Cristo. Si el hombre entiende esa libertad, el hombre pasa de muerte a vida. Si el hombre entiende esa libertad, el hombre canta a Jehová. El hombre adora a Jehová, porque ha entendido el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan. Mirad cuán profundo es el amor del Padre, que nos ha permitido entender el perdón de los pecados. En el perdón de los pecados, Dios nos ha restaurado. En el perdón de los pecados, Dios nos ha colocado en el lugar que estábamos, en el Edén. Claro está, entiéndase, a través de Cristo, porque Cristo es el perdón de los pecados. Cristo es el ungido de Dios. Cristo es el santo de Dios. Cristo es el ángel del pacto. Y Cristo es en el que Él tiene contentamiento. Por eso lo sentó a la diestra. Por eso le dio autoridad sobre todo, habido y por haber en la tierra y en los cielos. Y su nombre es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble. Permite conocer, pídele a Dios conocer el amor de Dios en Cristo. Pídele a Dios conocer la verdad que Dios te ha dado en Cristo, la libertad que Dios te ha dado en Cristo, para que salgas de la opresión, salgas del quebrantamiento, porque no hay cosa peor que estar quebrantado y humillado bajo las condiciones del enemigo de Dios, que lo que quiere es que tú te pierdas. Pero cuando tú ves la gloria de Dios, como la vio la mujer samaritana, como la vio la mujer que lavó los pies de Jesús, como la vio Zaqueo, que dijo, de ahora en adelante seré esclavo de la justicia, no de la injusticia, como la vio el ladrón, pues tú saltas y dices, alabado sea el nombre de Dios, que nos ha permitido, que nos ha dado grandes promesas, que nos ha permitido ver la grandeza de su amor. Y ahora nos convertimos en portavoces del año agradable de Jehová. Y el año agradable de Jehová comenzó en Cristo y sigue siendo en Cristo, porque Cristo es el ungido de Dios. Por lo tanto, ahora Cristo está a la diestra del Padre, como sumo sacerdote, como mediador, como sustituto, como representante único y primogénito del nuevo siglo, intercediendo, ofreciendo continuo sacrificio por aquellos que se declaran en favor de su obra, por aquellos que salen de ser pobres, de ser quebrantados, de ser cautivos, de ser ciegos y de ser oprimidos. Porque en fin, todo esto se resume en ser cautivos del pecado. Así como el leproso se humilló y se tiró a los pies de Jesús. Y ese símbolo de la condición del pecado del hombre. Y Jesús le libertó. Así como la mujer del flujo tocó el manto y de Jesús salió poder. Estos oprimidos, estos quebrantados, estos cautivos, estos ciegos, estos oprimidos han sido liberados por el poder que emana la justicia de Dios en Cristo, como dice Romanos 1:16, 17. En Él la justicia de Dios se manifestó para libertar a estos cautivos, para darnos libertad, para llevarnos a donde hay pasto fresco y podamos descansar. Ahora llegamos a la puerta estrecha y Él nos abre.
fielmente nos abre y nos dice: entrad, hijitos. Pero más aún todavía, se cumple la escritura día a día cuando aquellos que aborrecen, que se convierten en enemigos de la cruz de Cristo, impiden que otros vean esta gloriosa noticia de que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Es el amor de Dios lo que te liberta. Es el amor de Dios lo que te llena de satisfacción y aspiraciones al nuevo siglo. Pero es el amor de Dios a través de su Espíritu lo que te convence de que en el mundo no hay nada bueno. Por eso Primera de Juan dice: no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Al principio dije que el enemigo de Dios atacó a Jesús con toda impiedad. Y ahora Jesús venció, pero ahora ataca a la iglesia con toda impiedad. Ahora desde adentro de la iglesia el enemigo tiene encubiertos huestes satánicas que lo que quieren es que tú desvíes la mirada de aquel que te liberó de opresión, de aquel que te liberó de esclavitud, de aquel que te liberó de ceguera, de aquel que te puso en la luz, porque Dios es luz y todo el que está en él tiene luz y se convierte en luz. Pero el enemigo de Dios no descansa, como dije, y lo que quiere es que tú desvíes tu mirada. Aquellos que quieren perturbar por los sentidos a los miembros de la iglesia. Aquellos que lo que buscan es que amemos el mundo y las cosas del mundo. Jesús nos dice que demos la espalda y que le miremos a Él tal cual es. Que le veamos crucificado por nuestros pecados. Que le veamos sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Que le veamos glorificado a la diestra del Padre. Porque Él nos ha amado, Él nos ha liberado. Y ya no hay esclavitud. Ya no puede haber ceguera más allá de aquellos que insisten en amar al mundo. Porque los que amamos a Dios estamos en luz. Pero los que aman el mundo están en tinieblas y permanecerán en tinieblas. Aquellos que os persiguen, aquellos que susurran al oído y os atormentan con fábulas, reprenderlos en el nombre del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Esto acaso es exactamente lo mismo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto? Y continuamente le acechó. Pero Jesús venció. A Dios gracias. Y gloria a Dios porque Jesús venció. Pero ahora la iglesia está pasando, cruzando el desierto hacia la Canaán celestial, pero investida con los ataques del enemigo por todos lados. Ofertas del mundo, ofertas de idolatría, ofertas de vanagloria. Pero Jesús nos dice bien claro a través del apóstol Juan que no miremos al mundo, ni amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso es que es necesario que nos concentremos en que tenemos un sumo sacerdote, en que nuestros pecados han sido perdonados, en que la sangre preciosa de Cristo nos ha librado de la condenación y de la muerte. Y hemos pasado de muerte a vida. Somos criaturas en un cuerpo de humillación, pero criaturas con una expectativa de vida, con una esperanza viva, la cual es Cristo, con una esperanza que es real, con una esperanza que Dios levantó de los muertos, inmortal para nosotros, y por la cual esperanza Dios nos declara hijos. Bendito sea el nombre de Dios.
y el mundo y sus deseos pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y siempre en la Escritura aparece cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creamos en el que Él ha enviado, que creamos que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Y que Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento, no algunos. Esto no se trata de algunos, se trata de que todos procedan al arrepentimiento. Pero claro está, siempre digo que Dios respeta tu voluntad. Dios respeta el deseo de cada uno de nosotros, nuestro libre albedrío. Y así lo hará en la consumación de los tiempos. Si tú quieres vivir con el Señor, si tú quieres estar en la nueva era, en la nueva tierra, en lo que Dios ha logrado en Cristo, aférrate a la fe de Jesús. Ama a Dios y su justicia. No ames al mundo. Ama la justicia que Dios labró para ti en Cristo Jesús, cuando Cristo derramó su sangre preciosa para lavar tus pecados. Y te ha convertido en un miembro del nuevo siglo si tú te declaras en favor de él. Bendito sea el nombre de Dios que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gálatas dice que como los sentidos en Génesis fueron confundidos, así en estos tiempos los sentidos también serán confundidos de aquellos que aspiran al nuevo siglo. Por lo tanto, tenemos que estar afilados nuestros sentidos en torno al conocimiento de lo que Dios nos ha querido dar en Cristo, en torno a las promesas de Dios, en torno a lo que es el amor de Dios, para que aquellos que susurran fábulas melodiosas e inconsistentes con la palabra al oído no nos confundan, y que no amemos al mundo, porque el mundo pasa, el mundo pasará. Ya el mundo fue destruido. En Cristo Jesús solo falta la consumación de las cosas. Y hay un mundo nuevo, feliz más allá, en el que todos debemos estar incluidos en la medida en que creamos. Como dice la canción, hay un mundo feliz más allá. Y ese mundo está en Cristo, alcanzado por Cristo, alcanzado por su obra, alcanzado por su sangre, alcanzado por su resurrección, alcanzado por su gloria. Solamente creamos en él, solamente nos pongamos a trabajar en agradecimiento a la obra de Dios y anunciemos a todos aquellos que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo, para que así la verdad de Dios crezca y pregoneros del Evangelio siga anunciando el amor de Dios y Cristo pueda venir y levantar su iglesia cuando así lo estime prudente. Ahora somos hijos de Dios. Ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué somos ahora hijos de Dios? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Porque Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Y en Cristo tú y yo estamos por haber creído en Él. Pero aún no se ha manifestado en nosotros. Pero sabemos que la buena noticia es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, la divinidad, su santidad, todo aquello con lo que logró nuestra salvación, que es lo que es Cristo mismo, el ángel del pacto, el ángel de Dios, le veremos porque seremos semejantes a Él. Si hay algo que sea más valioso que esto, te reto a que lo busques. Y si no lo encuentras, te reto a que ames al Cristo que nos ha dado vida, al Cristo que está sentado a la diestra de Dios, al Cristo que intercede por ti una vez te declaras en favor de Él, el Cristo que te protege por medio de su oración
como prometió hacerlo antes de irse, y rogó al Padre que lo hiciera en la medida en que Él es el sumo sacerdote. Gracias al sumo sacerdote que tenemos, podemos aspirar al nuevo siglo. Gracias al sumo sacerdote, nuestros pecados han sido perdonados, porque con su propia sangre nos liberó de la maldición de la muerte. Que Dios los bendiga y que Dios los ayude a entender esta gloriosa y hermosa verdad que ha sido colocada en Cristo Jesús y que es verdad. Es la única verdad que Satanás no quiere que tú conozcas. Satanás quiere que tú conozcas otras verdades, pero todo lo que está en Cristo, Él no quiere que tú lo sepas, porque en Cristo estás seguro, en Cristo estás resguardado, y en la medida en que tú no lo ves, eres esclavo. Por eso yo te invito a que seas libre, porque ya Él te libertó, ya Él te sacó de la cárcel, ya Él te quitó la opresión y te regaló la bendita noticia de que Dios te ha dado vida y esa vida está en su Hijo. La gloria sea para Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Oremos por los enfermos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús. Te suplicamos perdón por nuestros pecados. Te presentamos las peticiones de los enfermos, Padre Celestial. Sé con cada uno de ellos, Señor. Ayúdales en su fe primariamente, Padre Celestial. Sé con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre Celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que estamos en YouTube. Recuerden que estamos en Facebook. Y en Inspira los jueves de 8 a 9 y sábados de 2 a 3. Es en el nombre de Jesús que les pido que sigan hacia adelante y que no se cansen de amar a nuestro Salvador. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre.